Bueno, mientras termina de sonar nuestra sintonía, vamos a dar paso ya a nuestros invitados cuando son las 19 horas y 12 minutos de hoy, miércoles 22 de septiembre de 2010. Vamos a ver si... Vamos a saludar primero a Juani. Hola, buenas tardes, Juani, ¿cómo estás? Hola, Javi. Ahora sí, Radio oyentes. Hay que encender el micrófono. Estaba encendido, lo que pasa que tú no habías dado a la clavija oportuna. Oportuna, me está echando la bronca. Bien, hombre, bueno, claro. Buenas tardes. Vamos a saludar también a Daniel Volado, que está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Bien, sí, te oímos perfectamente, aunque no sé si... Yo no nos escucho muy bien. No nos escucha él. Bueno, estamos aquí. Cuanto hay más de 2 personas en la pecera, ya tenemos problemas de sonido. Bueno, queríamos darte la bienvenida, Daniel, aunque es la tercera vez que vienes al programa, y agradecerte que estés aquí con nosotros de nuevo para leernos parte de tu libro y de tus nuevas obras. Sí, de mi nueva obra más bien. De tu nueva obra, sí. Y no tan nuevo, porque todo lo que se publica es arqueología, prácticamente, se puede decir así. Por lo menos en mi caso. Ya queda como para el museo, ¿no? Ya solamente ya queda en el papel. Y primero en el museo personal y después a la edición. Bueno, voy a reconciliarme con Juani. A ver, habla y preséntanos y cuéntanos qué novedades nos traes. Hola, Javi, buenas tardes, radio oyentes. Me echa a mí la culpa, pero es él el que no sube la clavija. Es que no sabía si era el tuyo o el de Dani. Bueno, ¿qué nos traes antes de comenzar a charlar con Dani? Bueno, pues nada, deciros que el próximo día 4, lunes, empieza el taller literario para los alumnos de Internet y el jueves día 7 empieza ya el taller presencial. Ya sabéis que se dan las clases en la Asociación de Vecinos de Aluche, en el número 69 de la calle Quero. Y luego, pues, si quieres ya puedes empezar con la entrevista. ¿Te has preparado los deberes? Bueno. A última hora, pero... A última hora, pero si me has llamado a las 6 de la tarde. He tenido yo que un lapsus y no le he podido enviar el libro antes. Bueno, mea culpa. Bueno, buenas tardes, Dani. Tenemos aquí preparado también, había anunciado que ibas a traernos música para el programa de hoy. Y iremos desgranando y explicando, si te parece oportuno, después de haber escuchado los cortes, por qué has elegido la música que nos has traído, o si te parecía simplemente por la belleza o porque va con el texto. Tenemos aquí, hemos estado leyendo de tu obra de cómo introducir un cadáver en un bolsillo, que comienzas con una cita: no metas en la cabeza lo que te quepa en los bolsillos, ni metas en los bolsillos lo que te quepa en la cabeza. Yo, más que de lo que te quepa en los bolsillos, me apetece hablar contigo de lo que te cabe en la cabeza. ¿Qué es lo que tienes ahora mismo entre manos? Pues lo que tengo entre manos son 2 libros prácticamente terminados que en realidad estoy pensando convertir en uno, aunque todavía tengo la duda. Uno de ellos le llamo Mapas para extraviarse, detrás de uno mismo, y el otro Leyendas topográficas. Entonces estoy en eso, estoy terminando, puliendo los textos. Para intentar publicarlos juntos. Sí, esa es mi duda ahora mismo, porque en un principio lo pensé como un texto independiente. Los de Mapas para extraviarse son cuentos, ficciones poéticas, tienen un hilo narrativo muy leve, y las leyendas topográficas más bien quiero jugar un poco con el espacio, en la utilización del espacio, aunque son textos en prosa, los presento a veces como si fueran poesía. ¿Prosa poética? No, pero me refiero en cuanto a la tipografía. Romper con una coma, por ejemplo, a mitad de renglón, en fin, por cuestiones estéticas y a veces enfáticas para el texto, para una determinada palabra. Entonces me dan ganas de unirlos, todavía no estoy decidido. Me gustaría editarlo aquí en España, porque mi obra ha sido editada en México, entonces quiero intentar aquí, a ver qué tal se me da. O sea que de momento eso está en proceso. Sí. Así que vamos a hablar ahora, evidentemente te fichamos ya para cuando esa edición salga a la luz, que vengas a presentárnosla al programa, por supuesto. De cómo introducir un cadáver en un bolsillo. Yo
bueno, he estado leyendo la obra, tiene tres partes para mí bien diferenciadas. La primera sería esta especie de cronología que haces del terror. Yo siempre he dicho que es más bien de la violencia en general. Y pues sí, son textos donde utilizo prosa y verso. A veces los versos son aclaratorios, complementarios o simplemente un comentario sobre la prosa o para decir algo diferente, ¿no? A veces utilizo citas históricas, algunos determinados hechos que a mí me habían animado a escribir sobre ello. Entonces de ahí salieron pequeños poemas, casi aforismos, y decidí presentarlo de una manera conjunta. Vaya. El último texto, que quizás se parezca al primero, también utiliza la prosa y el verso, pero en este caso decidí jugar con los orígenes del alfabeto. Entonces cada letra tiene un origen diverso, llegando hasta nuestros días, pues ha pasado desde influencias desde el jeroglífico egipcio, el fenicio, el etrusco, el griego, en fin. Yo he tomado algunos de las raíces de cada una de las letras y he jugado con ello también, utilizando el verso y la prosa, vaya. Y los otros son poemas independientes, tomando como hilo conductivo a diferentes personajes que me animaba a escribir sobre ellos, tipo Fray Angélico, por ejemplo. Sí, es lo que yo resaltaba, las tres partes, digamos, esta cronología de la violencia que citas, los poemas y después esa especie de juego que haces con el abecedario, que yo creo que lo mejor para que la gente entienda a lo que nos referimos es que, por ejemplo, nos leas algo de la primera parte, porque yo creo que es significativo la forma tan brillante que tienes de mezclar la prosa con la poesía en un tema tan difícil desde mi punto de vista como es la violencia a lo largo de los últimos 3 siglos. Más o menos. Sí, no, la violencia ya bastante anterior. De hecho, se citan ejemplos del mundo griego, por ejemplo. Sí. Es bastante anterior. Pero las que más me llegan, bueno, sí. Sí, bueno, a mí me gustaría, te puedo leer un trozo de ese texto si quieres, que es el que más he leído, entonces como que tenía pensado leer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya que me lo pides, puedo leer alguna parte. Sí, empiezas, por ejemplo, bueno, para todos es conocido el año, bueno, el siglo, sobre todo 1792, una época importante, el siglo XVIII, final del siglo XVIII, la Revolución Francesa, donde, bueno, hablas de la guillotina como forma de violencia para con el ser humano. Y hay un poema contundente que le sigue. Esto es, digamos, para que el oyente entienda cómo está estructurado la obra. Y sí, voy a leer, por ejemplo, una parte en prosa, que hace alusión a la invención de la metralleta, y a partir de ahí voy a leer unos versos. Yo no sé si se puede notar mucho la diferencia entre verso y prosa ahora mismo en la audiencia. Dice así: alrededor de 1860 se inventa la metralleta. Un paso más. La civilización y el transcurso del tiempo han conseguido confundir los valores, colocar sobre un mismo plano al héroe y al cobarde. Don Quijote opinaba que la invención de los instrumentos de artillería dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero. Aquí vendría el verso, por ejemplo. Se necesita menos para actuar. La voluntad deja de ser imprescindible. Hacer se vuelve una inercia silenciosa, un deseo mecánico. Bebemos para incrementar la sed. Impresiona la actitud de dignidad y repugnancia de Zenón, que al torturársele para que delatara a sus colaboradores, se cercenó la lengua con sus propios dientes y le escupió a sus verdugos. Y en fin, así sigue, voy mezclando verso con prosa. Versos que añado no tienen signos de puntuación, quitando de vez en cuando algunos puntos suspensivos y nada más. Sí, porque o interrogaciones, pero sí, comas y puntos no hay. En este caso decidí quitar las cosas que había hecho en otros textos anteriores.
Sobre todo porque una cuestión que a mí me interesa mucho en la poesía es la ambigüedad. Entonces, hay veces que las frases pueden servir mucho para el verso de arriba o el verso de abajo, y prefiero dejar esa ambigüedad, aunque pueda causar confusión en algunos casos o, en fin, tenga sus inconvenientes, pero prefiero dejarlo de esa manera. Que el lector lo lea como crea. Sí, dejarlo un poco más abierto el texto, vaya. Y esto es un denominador común en tu próxima obra, que estabas hablando antes también, que ibas a utilizar este recurso. Es justamente lo contrario. En lo último que he escrito utilizo mucho los signos de puntuación y de comas, hasta de una manera un poco rocambolesca, vaya. No se tiene que cortar a veces donde yo corto, pero decido hacerlo así y dejar los signos de puntuación inclusive. Entonces es justamente lo contrario, es que es como si un texto en prosa tú decidieras desbaratarlo, romper, quebrar los renglones, poner una frase un poco más arriba o dejarla en un punto intermedio para que tengas dudas si pertenece al verso de arriba o al verso de abajo, por ejemplo, que son recursos ya bastante utilizados, no es algo nuevo. Sí, por eso me refería que lo juegas con la abundancia o con la eliminación total de ambas, de ambos signos, bueno, de todos los signos de puntuación posibles en una obra o en otra. Sí, sobre todo, únicamente me interesa que no haya un torbellino, un remolino de connotaciones. Eso sí no me termina de convencer. Hay poetas que escriben así, Jacques Roubaud, perdón, el poeta y matemático, ha llegado a escribir poemas por ejemplo, un poema que se llama 1 o 27 poemas, y simplemente es la colocación tipográfica de las palabras la que te hace leer de 1 o 27 maneras, además de una manera muy exacta, muy correcta, vaya. O sea, basta verlo. Era un tipo que era un científico, vaya, además de ser poeta. Entonces, sin llegar a eso, que no termina de convencerme a mí porque son determinadas cosas que quiero transmitir o determinadas metáforas que me interesa transmitir, que no quiero llegar a ese punto, vaya. O sea, sí el juego, pero no ya el abuso de que haya excesivas interpretaciones, ¿no? Es lo que te refieres. Sí, una limitación. De hecho, sí, pensar es limitar, escribir es limitar, en fin, a mí me interesan las limitaciones desde ese punto de vista, vaya. Es que son como versos destructurados, casi como pintados, que puedes leer como quien dice, por ejemplo, la parte izquierda sola, la parte central, volver otra vez a la parte izquierda, la parte derecha. Es decir, puedes leerlos como dices, de 20 maneras diferentes. Sí, de hecho el primer libro que escribí, que no es se llamaba Fragmentos y Fantasías, y justamente eran fragmentos. Yo no me lo he leído todo porque, claro, en media hora lo único que he podido ver así por encima ha sido la primera parte, que me ha llamado mucho la atención. Culpa de Javi. Culpa mía. Pero luego después he estado mirando un poquito y sí que he visto eso, los versos destructurados que los puedes leer como quieras. Sí, aunque para mí sí tienen un orden, obviamente. Lógicamente tienen un orden y se leen seguido, pero si tú a lo mejor olvidas los 4 primeros y sigues con los 4 siguientes, pues no te quedas a medias, no los echas de menos. No, porque de hecho a mí me gustan mucho los versos cerrados. Entonces en muchas ocasiones son imágenes bastante cerradas que se pueden utilizar intercambiables. Aunque yo tengo mi orden muy, muy claro y muy definido. A veces he llegado en lecturas poéticas que he hecho a mezclar y agarrar un trozo de un poema y meterlo dentro de otro. Y desde luego que a la gente le da igual que esté en una posición que en la otra, vaya, pero